de personas en el año 2019 armó una asociación ilícita para vender terrenos que claramente no les pertenecían, no tenían ningún tipo de papel verídico. Por eso la justicia ha actuado, ya fue condenado uno de ellos y ahora comenzó el juicio para los otros 4. Fue un hecho que se fue agigantando con el correr de los años y los montos que se manejan son realmente significativos. Y hay 2 damnificados, aquellos que pagaron un terreno que nunca pudieron comprar y aquellos cuyos terrenos fueron vendidos por esta banda. Bueno, lo concreto es que estarán todos declarando en el día de hoy, en los próximos, porque el juicio es bastante largo. Nos decías recién, Matías, 8 días para un proceso de estas características es bastante extenso. Sí, la verdad hace años que cubrimos tribunales y juicios, no recuerdo, por lo menos ahora fácilmente, un juicio que durara tantos días, porque comienza hoy, se va a desarrollar jueves y viernes y tiene previsto desarrollarse los 5 días de la semana que viene. Siempre decimos lo mismo, depende cómo se va dando la declaración de testigos, si se bajan algunos testigos o no, por ahí puede durar un día menos o 2 días menos, pero igualmente estamos hablando de una extensión de días realmente importantes y tiene que ver un poco con lo que mencionaban ustedes, con la cantidad de delitos y la cantidad de damnificados que hay por parte de esta asociación ilícita, que como bien decían, ya hay un condenado que decidió cortarse aparte en la defensa y arreglar un juicio abreviado donde se le dieron 4 años de cárcel como condena. Ahora habrá que ver qué pasa aquí con estas 4 personas que comenzaron a ser juzgadas en el día de hoy por vender terrenos, como bien decían ustedes, terrenos que eran privados, terrenos que eran del municipio o estaban bajo resguardo del municipio y hasta terrenos que estaban totalmente inhabilitados para construir porque, por ejemplo, en algunos por debajo de ellos corrían oleoductos. Claro. Sabemos que si hay un oleoducto enterrado en un terreno, eso no se puede utilizar, no se puede construir porque no está apto para una vivienda. Bueno, todo ese tipo de terrenos son los que vendía este grupo de personas o esta asociación ilícita, como lo han llamado desde la Fiscalía en este juicio. Y sin duda es el antecedente de que uno de los integrantes de la banda haya aceptado una prisión en un juicio abreviado. Implica que para la defensa la estrategia es complicada, ¿no? Porque de alguna manera ya uno de los integrantes reconoció la culpabilidad. Sí, a ver, me parece que negar el hecho va a estar un poco difícil. Yo creo que si los 4 vienen con la misma defensa o llegan al juicio de esta manera, me imagino que ninguno va a querer cortarse solo para decir, no, yo no tengo nada que ver, yo no sabía en dónde estaba metido. Yo creo que me parece que la defensa va a ir más por desactivar ciertas cuestiones que dan una pena más alta y buscar penas más, digamos, más bajas en cuanto a cantidad de años. Probablemente una de las cosas que va a querer hacer la defensa es descartarlo de la asociación ilícita, porque eso obviamente agrava aún más el delito de estafa. Por ahí, quedando en estafa, la condena, la cantidad de años es menor que si los encuentran culpables de tener una organización para poder concretar esa estafa en particular. Sí, les ha salido bien varias veces, ¿no? Porque están acusados de al menos 43 de estos hechos delictivos. Por lo menos son los que llegan a juicio, Meli, los 43. Claro. Muchas veces pasa que por ahí hay otros hechos que no se denunciaron, que por ahí las familias afectadas ya no se quieren involucrar, pero sí, son 43 hechos por los cuales hoy llegan a juicio. Es un número importante. ¿Hablaste con el fiscal del caso? Exactamente, hoy en el ingreso, minutitos antes de que comience este juicio, el fiscal Sorzano se tomó unos minutos para hablar con la prensa y explicar un poco el porqué de la cantidad de días que va a durar el juicio y cuáles son principalmente las pruebas contundentes que tienen para demostrar la culpabilidad de estas 4 personas. Lo escuchamos. Se juzgará a 4 personas por haber formado parte de una asociación ilícita. En realidad los integrantes que tenemos acreditados son 5. El quinto, ya en el marco de un juicio abreviado, fue condenado por este delito. Y hoy vamos a juzgar a los restantes 4 integrantes de esta organización, de apellidos La Cruz, Bustos y Cardinali. En este caso son 2 hermanos. Ellos forman parte de una familia, pero más allá de eso, habían formado una organización destinada a vender lotes
de terreno de inmuebles que no le pertenecían. Vendían lotes de terrenos que en un sector por donde pasa un oleoducto y por lo tanto no se puede construir en el mismo, o en algunos casos vendían el mismo inmueble a más de una persona. Es decir, toda una serie de maniobras defraudatorias tendiente a perjudicar a las personas que querían acceder a un inmueble con el fin de obtener un lucro. Esto lo hicieron durante años y lógicamente obtuvieron ganancias muy importantes por toda esta labor inmobiliaria fraudulenta. En este caso vamos a llevar a juicio 46 víctimas, porque consideramos que son los casos más resonantes, más determinantes, pero ha habido incluso más que estos. Bueno, y una organización además que estaba bien planteada cada uno de los roles, ¿no? que cumplía cada uno, quién era el que publicaba, quién era el que iba y presentaba los terrenos, quién era el que se encargaba de obtener todo el papelerío, ¿no, Mati? Sí, sí, por supuesto, porque acá en el medio hay papeles de titularidad o de posesión truchos, por eso en algún momento se sospechaba de si esta gente tenía algún contacto, por ejemplo, dentro de Catastro. Durante la investigación no surgió nada al respecto. Se hablaba también del escribano, porque ellos iban a escribanías y firmaban justamente todos estos movimientos de compra y venta. Bueno, lo que bien aclaraba el doctor Sorzano es que el escribano lo único que hacía era corroborar que se firmasen los papeles que ellos llevaban, que el que firmara sea la misma persona que figuraba en el documento como vendedor, y por el lado del comprador lo mismo. Después, de dónde venían esos papeles, o si eran truchos o si eran verdaderos, el escribano no tenía ningún tipo de responsabilidad sobre eso, por eso no está como imputado en la causa, sí, por supuesto, como testigo de todas estas maniobras. Claro, certificaba la firma, ¿no? Claro. Únicamente. Claro, exactamente. Sí, cuesta comprender cómo esta banda actuaba y, por decirlo con términos coloquiales, se cebó y siguió vendiendo y vendiendo a sabiendas que en algún momento esto iba a saltar y iba a terminar con un proceso judicial y posiblemente con ellos tras las rejas. Yo creo que sí, yo creo que les ha salido bien las primeras veces sin ningún inconveniente grande y creyeron que lo podían seguir haciendo, pero imagínense que con los terrenos municipales por ahí va a tardar en saltar la ficha, como se dice normalmente, hasta que el municipio por ahí se diera cuenta que terrenos custodiados por ellos estaban siendo vendidos. Pero después hay dos cuestiones. Los terrenos privados en algún momento era obvio que el dueño de esos terrenos se iba a dar cuenta que alguien estaba construyendo ahí y que ellos no habían hecho ningún movimiento. E imagínense después el riesgo de si se hubiera construido sobre los terrenos por los cuales pasan oleoductos. Bueno, podría haber terminado muy mal realmente esta situación. Por suerte, tras las denuncias de varios de los estafados, esto se fue agrandando, fue tomando luz y por eso es que hoy llegan presos. Eso es un dato a tener en cuenta. Llegaron detenidos los 4 a este juicio, así que fueron trasladados de la cárcel hasta aquí a tribunales y durante estos días van a ir y venir, si así lo requieren, desde la cárcel hasta el Palacio de Tribunales. Sí, terrible jugar, entre comillas, con algo tan delicado, ¿no? Donde mucha gente deja absolutamente todos sus ahorros, incluso se endeuda para poder comprar un terreno, para poder comenzar a construir y que de golpe se esfume y que te des cuenta que es toda una estafa. Imagino que también esperarán un resarcimiento económico, ¿no? Los implicados o los estafados. Y bueno, eso en este tipo de casos es lo más difícil. Claro. Hay que aclarar por un lado que durante este juicio eso no ingresa en la discusión porque esto tiene que ver con lo penal. Después seguramente los damnificados junto con sus abogados, una vez que esté la sentencia en lo penal, avanzarán con lo civil y comercial. Después hay que ver si se puede... Normalmente no se puede recuperar todo el dinero invertido porque hay que ver si ese dinero, dónde está, quién lo tiene, si está en la cuenta a nombre de alguna de las personas imputadas y si no, después qué bienes tienen ellos que se puedan incautar como para devolver algo de ese dinero a los damnificados. Pero insistimos, son muchísimos casos de estafa y normalmente cuando pasa esto las víctimas se terminan conformando
con la justicia penal y el castigo de cárcel que puedan tener los estafadores, sin tener mucha esperanza de recuperar esa plata invertida, esos ahorros que probablemente terminaron perdiendo. Y aquí los damnificados no solamente son aquellas personas que pusieron plata para comprar un terreno y hoy no tienen nada, sino también aquellos que tienen un terreno, que lo compraron en buena ley y que se dieron cuenta que estas personas los estaban revendiendo, por supuesto sin su permiso. ¿Ellos también pueden actuar legalmente? Sí, por supuesto. A ver, forman parte de la causa. Ellos realizan la denuncia, por ejemplo, ahora la vamos a escuchar a Susana. Ella, cuando se entera que estaban vendiendo sus terrenos, se hace pasar por clienta, organiza y avanza en la venta del terreno, y antes de concretarla con las conversaciones, los chats, las llamadas telefónicas y demás, realizan la denuncia con nombre y apellido de las personas que sin saber le estaban queriendo vender su propio terreno. Es terrible. Siguen siendo también víctimas de esta asociación ilícita y de esta estafa, y si les parece la podemos escuchar. Dale. Espero que, bueno, que no se cometan este tipo de abusos, que la justicia determine con precisión que la venta de un inmueble en estas condiciones irregulares, absolutamente irregulares, se generalice, es un delito. En realidad el inmueble es herencia nuestra, pero es un condominio de 5 partes. Nosotros somos 1/5 de ese condominio. Las únicas 2 que están en Bahía somos nosotras 2. Los vecinos del barrio Parque, que está enfrente, nos notificaron los movimientos, que nos conocen, nos notificaron los movimientos. ¿En qué zona es eso, Susana? Eso está en Regamolina, El Saibo, frente a Parque Norte. Son 7 hectáreas. ¿Tuvo contacto con alguno de los acusados hoy? No tuve contacto. Tuvimos contacto con uno de los muchachos que fue a medir, y entonces nos presentamos, salimos de los trabajos cada una y nos hicimos presentes allí. Le pedí, le formulé, bueno, que esos terrenos no podían ser vendidos, en primer lugar porque las medidas con las cuales habían sido medidos no eran reales. Esos lotes, ese macizo, porque en realidad son 7 hectáreas de un macizo, lo nuestro sería un pedazo muy chiquitito, no tiene agua y no tiene servicios. Y los lotes fueron vendidos como si tuvieran agua y servicios y se promocionaban por Marketplace. Un dato que tiene que ver con la maniobra o cómo actuaba esta gente es que no se limitaban a un barrio determinado, ¿no? Tenían varios sectores en donde estaban comercializando terrenos. ¿Esto también está bajo investigación? Sí, por supuesto. A ver, cuando hablábamos de la sospecha, a ver si tenían algún tipo de contacto en catastro, Agus, nos referíamos a eso, porque tenían mucho conocimiento de terrenos que estaban bajo custodia municipal y que ellos sabían que no tenían mucho movimiento, que los podían llegar a vender, por lo menos concretar la venta sin que nadie se diese cuenta. Por eso se sospechaba en un primer momento, pero bueno, el avance de la investigación no fue hacia ese lado, no se pudo encontrar nada. La verdad, nos vamos, me parece, a quedar con la duda si tenían o no algún contacto o si tenían alguna estrategia o alguna manera de sacar los datos o de averiguar. A ver, uno va a catastro y puede preguntar por ciertos terrenos y la información relativamente es pública, pero bueno, tenían certezas bastante importantes para poder realizar este tipo de movimientos y de estafas. Creo que de ahí también la confianza que tuvieron en seguir creciendo con esta modalidad. Bueno, finalmente, por suerte, hubo varias denuncias y la justicia pudo actuar al respecto. Sí, tenían bien cubiertos, ¿no? Cada uno de los frentes, menos el que podían llegar a caer, ¿no? Después de tantas estafas. Bueno, un juicio largo el que nos espera, Mati, así que esta es la primera jornada. Gracias por el resumen.
Hasta luego.